Buenas y bienvenidos. En este video quiero compartir con ustedes 3 modos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque como digo en otros videos, yo creo que cuando uno estudia, uno tiene que ejercer como su propio docente. Entonces, si uno sabe de estos modos de aprendizaje, creo que uno puede dirigir mejor su estudio y crear ese proceso de aprendizaje. Obviamente que es muy aplicable en la enseñanza también, porque son los dos lados. Entonces, para los docentes, si no conocen esto, tal vez podría ser interesante para aplicarlo, y voy a comentar sobre el aspecto de la enseñanza. Entonces, el primer modo es la imitación. Y en cuanto a la imitación, es algo que nuestro cerebro hace de forma automática, y hay muchos ejemplos de eso, pero sucede inclusive sin darnos cuenta, que empezamos a imitar a otra persona cuando sentimos cierta afinidad con otra persona o con un grupo de gente. Entonces el cerebro solo imita y absorbe lo que hace el otro. Solamente un ejemplo, los que viven en Argentina van a conocer eso. Un ejemplo de lenguaje. Que es, no sé si ahora sigue sucediendo, pero antes, hace unos años, era muy común que alguien te llama y te dice: hola, che, ¿cómo andás? ¿Qué te iba a decir? Y no sé qué es lo que me ibas a decir, recién me llamaste. Entonces, y antes también se decía: ¿y cómo era? Che, mañana, ¿cómo era? Y no sé cómo era. Entonces, no es que, y eso sucede con mucha gente, no es que la gente tenga un problema, tal vez, pero si pasa con la mayoría de la gente, no es porque haya como un problema mental general. Es simplemente que, a mi forma de verlo, es porque surge una frase y se va como multiplicando, y el cerebro lo imita como una expresión, y ni siquiera la gente se da cuenta que lo está diciendo. Entonces, tan automático puede pasar la imitación. Ahora, hay otros casos en la música, que por ejemplo, cuando uno toca con otro músico, o a veces pasa cuando gente joven toca con personas que tienen más experiencia y quiere hacer lo que el otro hace, también ya se produce un proceso de aprendizaje simplemente por imitar, y a veces inclusive no es consciente, es como tanto quiero hacer lo que hace el otro que el cerebro lo aprende. Ahora, ¿cómo lo puedo usar? Lo podemos usar, bueno, obviamente que si uno se inspira por otro músico y tiene la posibilidad de tocar con este músico, seguramente va a aprender de esa manera. Pero también uno puede proponer, decir: bueno, me interesa lo que hace fulanito, voy a ver cómo lo imito. Entonces tomo una parte que quiero imitar y trato de imitar eso, y en ese proceso de imitación aprendo. ¿Cuál es el beneficio de la imitación? Bueno, el beneficio es que voy directamente al producto final. Es decir, como un chico ve a los padres que ya hablan, o a los adultos, y después en realidad ya percibe el producto final de la conversación. Por más que se le enseñe a los chicos tal vez palabras y cosas y frases, pero igual están escuchando cuando los adultos también están hablando. Entonces uno en realidad ya ve qué es lo que quiere conseguir y va hacia eso. Y obviamente esa parte que puede suceder más automáticamente, inconscientemente, también implica un aprendizaje que no tiene mucho esfuerzo, porque es un aprendizaje que está sucediendo y de repente estoy haciendo algo que ni siquiera pasé por diferentes pasos, pero el cerebro directamente lo absorbió. ¿Cuáles son las desventajas de la imitación? Entonces, la desventaja es exactamente esa. Que si yo hago una imitación que es inconsciente, después no entiendo qué es lo que estoy haciendo. Y va a ser más difícil de aplicarlo en otros casos. Por ejemplo, hay gente que tiene mucha facilidad de escuchar algo
e imitarlo. No estoy hablando de las notas, sino estoy hablando de cómo se toca. Entonces, bueno, lo imitan y después le preguntas, ¿y cómo haces esto? ¿Qué sé yo? Y bueno, pero a mí no me sale. Trata de imitarme. Y vos estás ahí y no sale. Y el otro simplemente lo imita porque tiene esa capacidad. Entonces, la imitación inconsciente tampoco puede tener sus desventajas. ¿Cuál es la solución? La imitación consciente. ¿Y cómo se puede hacer la imitación consciente? Bueno, si yo escucho algo, tengo que tener una imagen interna de qué es lo que voy a imitar. ¿Se puede hacer eso? Simplemente cantando. Entonces, cantando los detalles del sonido, de la articulación, de la intención. Y cada vez que yo escucho algo, cada vez que escuchamos algo, escuchamos más detalles. Entonces, escucho algo, trato de tararearlo, lo escucho una vez, esta nota tenía un acento. Escucho otra vez, acá está un poco más largo, acá pasa esto, esa es más corta, acá más intenso, acá relaja. Entonces lo escucho una vez más y una vez más, hasta que tengo una imagen firme de lo que estoy escuchando y que lo puedo reproducir, tarareando. Y entonces, después lo llevo eso al instrumento. Obviamente que uno puede escuchar, tratar de hacerlo, escuchar, tratar de hacerlo. Pero el énfasis acá en consciente es decir, yo ya hice un análisis interno, que el análisis simplemente significa que si yo lo puedo cantar me doy cuenta qué es lo que estoy haciendo. Y después lo imito. Y acá hay mucha diferencia, porque la diferencia entre una imitación inconsciente, que yo simplemente lo hago, y una imitación consciente es enorme. Porque acá yo lo hago, pero yo sé exactamente qué es lo que estoy haciendo. Yo sé que esta nota es así, esta nota es así, y en realidad tengo un conocimiento que es mucho más amplio. Entonces, esa es la imitación consciente, es que es muy útil. ¿Cómo se puede aplicar en la enseñanza? Entonces, exactamente de esa manera, primero, si estamos en situación de clase y yo quiero que el alumno haga algo, yo puedo tocar y pedirle que cante. Si no le sale, que cante, que es lo que antes de tocar. Que cante la intención de las notas, la articulación, etc. Y cuando lo puede hacer, en general la transición al instrumento es muy directa. A veces falta algunas cuestiones técnicas, pero en general es muy directo. Otra parte de la imitación en clase, que a mí me parece muy útil, es si el docente imita al alumno, cuando el alumno no logra encontrar lo que se está buscando. Entonces, bueno, primero que es un muy buen ejercicio para los docentes, porque no es fácil a veces imitar al alumno, pero es ahí donde yo le puedo mostrar la diferencia. Bueno, mira, vos estás haciendo esto, en realidad lo que estamos buscando es esto. Si el alumno escucha la diferencia, ya estamos en un buen punto de partida. Y entonces después se puede aplicar eso de cantar, de ver cuál es la diferencia. Y yo creo que eso realmente es el oído. También que se hace mucho trabajo sobre audio perceptiva y el acorde, el intervalo y todo eso. Pero en realidad el oído consiste más en la forma que se le da al sonido y la intención, y después cómo yo lo aplico eso en el instrumento. Entonces, bueno, en la enseñanza, el mismo proceso de cantar, de una imitación consciente, y también el docente puede imitar al alumno para mostrarle qué es lo que no estamos buscando, cómo es la diferencia. Otra cuestión importante sobre la imitación, creo que es poner el enfoque en el sonido y no necesariamente en el movimiento. Hoy se puede ver muchos videos y bueno, mismo si pueden ver músicos en vivo. Es muy fácil apegarse al movimiento que se ve y tratar de imitar el movimiento y no escuchar qué es lo que está haciendo. Y en realidad
lo más importante es el resultado sonoro. Porque si yo hago los mismos movimientos que, no sé, quien sea, pero no está sonando lo que yo quiero que suene, entonces no conseguí lo que estoy buscando. Yo creo que es mejor empezar con la imitación del sonido y eventualmente, si yo no lo puedo resolver, bueno, a ver cómo esta persona lo hace, si se puede ver. Porque también puede haber diferentes maneras de resolver lo mismo, y lo que queremos asegurar es que uno no se deja confundir, ¿no? Como dice, no, pero él hace así, y la persona hace así, no suena así, no suena lo mismo. Entonces, en realidad no sirve que imite el movimiento simplemente. Lo que tenemos que hacer es desarrollar el oído. El siguiente modo de aprendizaje es la investigación. ¿Qué es la investigación? Bueno, quiero conseguir algo, estoy buscando algún resultado, tal vez lo tengo más claro o menos claro, pero estoy buscando algo y tengo una hipótesis de lo que voy a hacer para tratar de conseguirlo y lo estoy probando, estoy haciendo pruebas. En realidad, la mayoría del tiempo cuando estudiamos, estamos en algún tipo de proceso de investigación. Lo que sí hay que diferenciar de que cuando uno tiene herramientas que ya están comprobadas, que sé que funciona, eso funciona, y si yo tengo que incorporar una obra y trabajo de esta manera, la voy a poder incorporar, o si tengo que aplicar velocidad o tengo que aplicar otra cosa, tengo una cierta cantidad de herramientas y las aplico. Ahí en realidad ya es el trabajo, no hay mucha investigación ahí porque yo sé que esto funciona, ya me funciona muchas veces y lo aplico. Pero cuando hay algún tipo de problema que tengo que resolver, y en realidad estudiar una obra también implica investigación, porque estoy conociendo por primera vez esta obra y la estoy investigando. Estoy viendo cómo hago para tocar esto. Entonces, ¿cómo podemos usar ese proceso, ese modo de investigación y cuáles son los beneficios? Bueno, el beneficio principal es que eso nos obliga a pensar y a probar soluciones. Es decir, hacer un estudio muy activo, porque es como todo lo contrario de cuando alguien estudia algo y viene a la clase y dice, sí, pero no me sale. Y bueno, fíjate cómo hacer para que te salga. No es en casa me sale, es que no me sale en general, directamente no me sale. Y bueno, a ver qué es lo que tenés que hacer para que te salga. Eso ya empieza a tener que pensar qué es lo que tenemos que hacer. Y eso es muy bueno, porque podemos sacar muchas conclusiones. ¿Cuál es la desventaja o la trampa de la investigación? Bueno, la trampa es que si uno no tiene bien claro cómo va a proceder, le puede parecer que está haciendo progreso, pero en realidad está muy disperso. Por ejemplo, yo puedo decir, ese pasaje, voy a intentar con esos dedos. Voy a intentar con estos dedos. Eso me parece que está mejor. Bueno, y después el día siguiente, no voy a cambiar el dedo, voy a probar esto. Como cambiando todo el tiempo sin tener una progresión a realmente comprobar si algo funciona o no funciona. Entonces, como en cualquier tipo de investigación, cuando uno prueba cosas, lo tiene que hacer de una manera ordenada y sistemática, porque si no, no podemos sacar conclusiones. Si yo voy a probar, por ejemplo, ese ejemplo de alguna digitación, bueno, yo tengo que decidir cómo la pruebo. No solamente porque, sí, me parece que este dedo acá va. Si no tengo con quién consultar, digamos, y lo estoy probando, bueno, tengo que hacer un proceso de prueba. Por ejemplo, tocar esa sección más rápido, si puedo, darle tiempo, tocarlo durante un tiempo con esa digitación, tocarlo al tiempo que va, con el sonido que va, con la articulación que va, y todas esas cosas pueden después llevarme a otra conclusión, que esta digitación funciona, pero
cuando toco al tiempo que tiene que ir o con la articulación que va, no me funciona tan bien y me conviene más cambiar de digitación. Es solamente un ejemplo. Entonces, si uno propone así, tengo un problema, voy a hacer esto y esto para tratar de resolverlo, tengo que proceder de la misma manera que se haría cualquier tipo de investigación. Es decir, hacer pruebas. Y eso no significa que va a durar 6 meses necesariamente. Puede durar un año también, porque hay obras que uno toca y toca y toca y toca. También puede durar 5 minutos. Depende qué prueba uno está haciendo. Pero tiene que ser claro. Entonces, esa es la investigación consciente. Uno va a investigar, sabe qué es lo que va a hacer, sabe cuáles son las hipótesis, sabe cuál es el experimento, hace un experimento que es consciente y saca las conclusiones. Y en ese sentido puede ser muy, muy beneficioso. ¿Cómo se puede aplicar la investigación en la situación de clase? Bueno, de manera muy parecida. Por ejemplo, viene el alumno que dice no me sale, o toca en la clase, no me sale, ok. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué no salió? ¿Cuál es el problema? Porque primero tenemos que identificar el problema. Qué sé yo, porque la mano, el dedo, no dormí bien, el perro, estoy nervioso. Bueno, puede ser, pero también puede ser otra cosa. Puede ser que la mano no está preparada, puede ser que no tiene bien la imagen sonora de lo que tiene que sonar, puede ser muchas cosas. Entonces hay que identificar el problema. Y cuando se identifica el problema, entonces a partir de ahí, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué vas a usar? O que vas a usar algún tipo de herramienta que ya tenés, que sabés aplicar, o que vas a buscar la solución y vas a probar varias cosas. Y muchas veces yo lo hago con los alumnos, a veces no les digo, yo les digo, hace esto, hace lo otro, pero en realidad lo que estamos haciendo es estamos aplicando diferentes estrategias para encontrar la solución, porque diferentes cosas también le pueden funcionar a diferentes personas. Entonces es en realidad lo mismo, es ser consciente de cuál es el problema, cómo voy a proceder para encontrar la solución, y nada más, y hacer la prueba y ver si funciona. Ahora, como cualquier tipo de experimento, hay cosas que necesitan tiempo, que no es que lo probé, no me salió, listo, eso no va. No, bueno, probalo una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, y ahí llegás a la conclusión. Y también hay que organizarlo, porque volviendo al tema de la digitación, que me parece que es un buen ejemplo, si uno cambia la digitación, prueba 2 digitaciones a la vez del mismo pasaje, eso puede crear más confusión, porque la mano no se afianza en ninguna de las digitaciones. Se puede hacer a veces, depende de la experiencia del músico, pero yo creo que en general no. Entonces, eso es un ejemplo de un experimento que no es muy bueno. Así, bueno, voy a intentar 3 tipos de digitación diferentes con el mismo pasaje y lo voy a tocar todos los días. Y bueno, al final la mano, cuando llegas a este pasaje, la mano ya no sabe qué dedo, se cruzan todas las neuronas. Entonces, bueno, tengo que probar un tiempo con una digitación, después probar con otra, o hacerle una prueba más, como más intensa, si se puede, por ejemplo, aplicando velocidad o poniéndola en el contexto. El tercer modo de aprendizaje es la instrucción. ¿Y qué es la instrucción? Es básicamente recibir palabras, tener palabras que indican qué es lo que uno tiene que hacer. Esa sería la instrucción. Sería casi lo opuesto de la imitación. La imitación, yo veo el resultado que quiero conseguir, y en las instrucciones lo que yo recibo son palabras que me dicen tenés que hacer esto, y es como la receta de una comida. Dicen, bueno, poné tanto. Ahora, no es lo mismo si yo voy a la casa de un amigo
y pruebo algo, una comida y digo, qué bueno, ya tengo el sabor. ¿Y cómo lo estás haciendo? Mira, pues haces eso y eso. Y yo puedo imitar. En la receta no, tengo que seguir la lista. Y esas son las instrucciones. ¿Cuál es el beneficio de las instrucciones? Yo creo que el beneficio principal es que si tengo ciertas indicaciones o frases que yo puedo usar al momento de estudiar y que funcionen como recordatorios, eso es muy bueno. Por ejemplo, trabajar la sección, no martillar, preparación de la posición. Diferentes frases que uno puede usar, y cuando uno está estudiando y no sale, se empieza a pensar en otra cosa, dice, no, bueno, trabajar la sección. Okay, tengo acá los papelitos, trabajar la sección. Bien. Y entonces son recordatorios que pueden ayudar mucho a volver a enfocar. ¿Cuál puede ser el problema con las instrucciones? Y yo creo que las instrucciones pueden ser muy problemáticas, porque las palabras se pueden entender de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, en una situación de clase, el docente dice algo, el alumno entiende otra cosa, va a la casa, hace lo que entendió, en el medio escuchó alguna entrevista o algún otro bandoneonista diciendo algo, habló con un colega que dijo otra cosa, se le armó todo un cruce de ideas sobre las palabras que le dijo el docente, y llegó a la casa e hizo otra cosa que no tiene nada que ver, y vuelve a la clase y dice, ¿y qué hiciste? No, hice eso que me dijiste. No, no era así. Entonces, el tema de las palabras se puede interpretar de muchas maneras. En realidad, todos esos videos que yo acá estoy compartiendo son modos de instrucción, por más que haya algunos ejemplos, son más modos de instrucción de palabras. Entonces, ¿cuál es la solución a eso? Como los otros dos, sería instrucción consciente. ¿Y qué significa instrucción consciente? Significa de que yo como alumno, si recibo alguna instrucción, alguna indicación, tengo que estar seguro que entiendo exactamente a qué se refiere la persona que me lo da. Si yo la voy a seguir, tengo que entender exactamente. Y es mi responsabilidad como alumno. Ahora, si me dice, tenés que hacer esto, esto, esto y esto, y a mí no me queda claro, yo lo tengo que decir al docente, mira, quiero que lo probemos, a ver si entiendo. ¿Es esto? ¿Es así? Y ahí me dice, sí, es así, no es así, pero estar seguro que esas palabras significan esto y no significan otra cosa. Entonces yo puedo volver a mi casa, me pongo a estudiar y sé que las indicaciones que yo recibí significan esto. Entonces lo sigo. Y es más fácil, es más directo y evito problemas. Y si tengo duda, tengo que preguntar. Tengo que decir, sí, pero cuando hago esto no me queda claro tal cosa. Bueno, tengo que preguntar, pero es así, es así. Y del lado del docente, y eso es algo que me parece que es muy importante, que a veces no se le pone suficiente importancia, es yo como docente tengo que estar seguro que el alumno entienda. Entonces yo le digo, hacé tal cosa. Bueno, ¿entendiste? Sí, me queda súper claro, sí, está clarísimo, está clarísimo. Después viene la semana que sigue, ¿y cómo trabajaste? No, pasa que no entendí exactamente, ¿y por qué no preguntaste? Si no entendiste, ¿por qué no preguntaste? Bueno, pero también es responsabilidad del docente. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, simplemente haciendo una interrogación y pidiéndole al alumno que muestre qué es lo que haría en su casa. Entonces ahí podemos saber si entiende cómo proceder como estudiante. Yo sé que hay algunos docentes, no me acuerdo ahora si en el contexto de la música o de otro
ámbito, creo que en música, no dejaba que los alumnos estudien solos en casa hasta que no muestren realmente que saben cómo estudiar. Bueno, eso puede ser un poco extremo porque también hay una parte intuitiva que existe en cada uno, todo lo que hablé de la investigación también, que hay gente que lo hace de manera intuitiva y decir, bueno, no toque el instrumento hasta que no sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer. Me parece que es un poco extremo. Pero sí es muy importante de que cuando damos una indicación, el que recibe la indicación tiene que saber qué es lo que va a hacer. Y también la responsabilidad del docente de verificar que el alumno entiende y que lo pueda explicar qué es lo que hace y qué es lo que hace cuando no le sale. Porque también a veces la situación de clase es una situación en la cual el alumno no quiere decir que no entiende algo. Y en realidad hay un video de una masterclass de Zuckerman, el violinista, que él dice que cuando estudió con Galamayan, un docente de violín muy conocido que vivió en Estados Unidos, y él decía que él iba a la clase y Galamayan le preguntaba, ¿y entendés? ¿Entendés? Y él decía, sí, entiendo. Y dice, ¿qué le vas a decir que no entendés? Lo que dice, bueno, sí, le tenés que decir que no entendés, porque es la manera de aprender. El que tiene vergüenza de preguntar no aprende. Entonces hay que preguntar y ahí uno puede llevar las indicaciones, ir a la casa, estudiar, aplicarlo y ver si funciona. Esto es sobre los 3 modos de aprendizaje. Obviamente que en la vida real se mezcla todo. No es necesariamente que ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto. No, bueno, si quiero imitar algo, el proceso de imitación en realidad consiste en un tipo de investigación. Tal vez le pregunto a alguien y me dice algo, entonces recibo una instrucción o recibo otro ejemplo y ese ejemplo es otro tipo de imitación y después vuelvo a mi casa y sigo probando y eso es investigación. Entonces no es para encuadrar, pero es para orientar, para decir, bueno, mi cerebro, mi cuerpo aprende de ciertas maneras y si yo lo pongo en esos contextos, puedo favorecer el aprendizaje, lo puedo guiar mejor. Y obviamente teniendo en cuenta, como dije anteriormente, que si uno ya tiene herramientas que aplica, entonces utilizarlas. O sea, no se trata de que no, ahora tengo que estudiar eso, voy a entrar en un proceso de investigación en mi laboratorio y no necesariamente. Si yo ya estudié muchas obras y yo sé que para armar una obra tengo que seguir ciertos pasos, bueno, empiezo a hacerlo. Y después me encuentro con un problema, bueno, ¿cómo voy a resolver este problema? Bueno, y ahí elijo de qué manera seguir. Que tengan lindo estudio y nos vemos.